Muy bien, pues recuerden que estamos estudiando lo que llamamos salmos sapienciales. En esta categoría de salmos sapienciales vimos el Salmo 1. Y la idea de un salmo sapiencial es enseñar obviamente sabiduría. De ahí viene la parte de lo sapiencial por la sabiduría. Y cuando hablamos de hablar sabiduría, implica que este salmo explica aquellas cosas que el hombre no puede desentrañar por sí mismo, que tiene ideas erróneas, equivocadas en su mente. Normalmente los salmos sapienciales nos muestran cómo se ve un necio ante el Señor, y cómo se ve la vida de un sabio delante del Señor. Y es precisamente para eso, para enseñarnos sabiduría. Y lo hace de manera constante por medio de contrastes. El Salmo 1 que pudimos estudiar, hermanos, fue el primero de estos salmos sapienciales, en donde el autor está mostrando, ¿verdad?, cómo es que el creyente no debe confundirse, irse con la finta y pensar o desear lo que los necios desean. Y en este Salmo 49, hermanos, vamos a hablar ahora de una manera específica cómo se ve un necio y en qué área el necio es donde está equivocado, por decirlo de alguna forma. Es un salmo, pues, que explica las verdades de la vida, la muerte y la eternidad. El consejo en este salmo, el mismo salmista hace una introducción de lo que va a hablar y mira Salmo 49, mira lo que dice versículo 1. Oigan esto, pueblos todos. El consejo del salmista es todo aquel, como dice Apocalipsis, que tiene oídos para oír, debería oír, escuchar, presta atención. Oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes todo el mundo, todos del mundo, perdón. Tanto humildes como encumbrados. ¿A qué se refiere? No un humilde de sencillo de corazón, sino rico y pobre. O que pasan desapercibidos y los que tienen un renombre. Luego dice, ricos y pobres juntos. Mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. Ahora, lo que nos va a llamar la atención, hermanos, es que casi prácticamente todo el Salmo está describiendo las personas que no tienen sabiduría, por decirlo de una forma. Y en solo unos pocos versos, quizá 4, 3, habla acerca de cómo es ser sabio. Normalmente en otros salmos sapienciales habla cómo se ve el sabio, qué hace el sabio, los pasos que da el sabio, y después en pocas palabras y en pocos textos menciona cómo el necio no hace eso que el sabio hace. Pero en este caso explica cómo ve las cosas el que no tiene sabiduría. Y la idea que es que nosotros nos evaluemos a la luz de esas palabras y podamos decir, ¿estoy siendo necio en algún área en mi vida? ¿Estoy realmente teniendo sabiduría en esta área? Entonces el consejo es para todos los habitantes de la tierra, para aclarar lo que todos se preguntan. Aquí también podemos ver lo que los creyentes del Antiguo Testamento habían comprendido y en lo cual ellos confiaban, en contraste con lo que confían y confiaban los no creyentes. Y ¿sabes una cosa? Sigue siendo lo mismo al día de hoy. Esto nos demuestra cómo la Escritura no pasa de moda y que es transcultural. Es lo mismo que sucede ahora en el 2023, lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos cuando estaba el escritor y siendo inspirado por el Señor. Ahora, vamos a ver lo que ellos habían comprendido, los creyentes del Antiguo Testamento. Vamos a ver allí en pocos versos lo que en ellos era su confianza. Y al igual que ahora, cómo radica la salvación por la fe en la revelación de Dios desde el Antiguo Testamento. No hay razón para pensar que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras o por obedecer o guardar la ley. Nunca nadie se ha podido salvar por obras. Siempre ha sido por creerle a Dios en lo que Él está diciendo. Los justos, los creyentes en Dios, hacían buenas obras, se esforzaban en hacer buenas obras para la gloria de Dios, pero no se salvaban por ellas, sino por fe.
Y vamos a ver cómo esa salvación radicaba en la fe en lo que Dios había revelado y la conciencia que en ellos había acerca de que como pecadores necesitaban ser redimidos. En pocos textos hay tanto allí que lo vamos a ver de manera específica. Nuestro tema hoy en este Salmo 49 es el siguiente. Todo el Salmo habla de la riqueza. Y este es nuestro tema, la riqueza, un falso Mesías. La riqueza, un falso Mesías. Ahora, quiero aclarar una cosa. Quizá tu mente pudo haberse bloqueado en decir, muy bien, va a hablar de riqueza, yo no tengo riqueza, la cuenta en mi banco es nada más unos pesos, o no tengo ni cuenta en el banco, abajo del colchón nada más tengo tantos centavos, entonces va a hablar de los ricos, se van a meter en problemas los ricos, porque yo no soy. Porque vamos a hablar de la riqueza, un falso Mesías. Pero entiende esto, riqueza está catalogado en todo lo que Dios ha creado. Es decir, simplemente un breve pensamiento, ¿en qué se mide la riqueza económica de un país o de una persona? Bueno, ¿cuánto de oro tiene en papeles falsos? Que son los billetes, ¿no? ¿Cuánto representa en oro? Y antes también. A lo que me refiero es que cuando hablamos de riqueza, vamos a hablar de todo aquello que es creación de Dios, que para ti es sumamente, y para mí, llega a ser sumamente importante. Algo creado, en lo cual tú y yo llegamos a confiar. Y ahí es donde le llamamos riquezas. La riqueza, un falso Mesías. ¿Y por qué llamé de esta manera este pasaje en mi tema, verdad? No es que la Biblia lo diga de esa forma, sino que vamos a darnos cuenta cómo el salmista habla de cómo las riquezas son concebidas en la mente de las personas y cómo ellos actúan en consecuencia. Ve conmigo ahora sí al versículo 5. Ya instruyó el salmista al decir, escuchen, hablaré con sabiduría, hablaré con entendimiento, entonces escuchen. Lo primero que vamos a ver es que las riquezas es un falso Mesías. ¿Por qué? Porque las riquezas no redimen de la muerte y el Mesías sí lo hace. Nota por favor lo que dice el versículo 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee. Ahora va a describir a los enemigos, el creyente salmista que está escribiendo esto. De los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas. Casi de manera automática, los cristianos, los creyentes, al leer esto, va a decir, es verdad, estos hombres malos son los que tienen riquezas y se jactan de sus bienes por la abundancia que tienen. ¿Sí? ¿Sí dije bien? ¿No me estaban corrigiendo? Ok. Y se jactan. Y entonces de esa forma, pero aquí hay algo interesante. ¿Por qué dice, por qué de temer? Está hablando el creyente y dice, bueno, ellos están enriquecidos y confían en sus riquezas. Pero él se pregunta o pregunta retóricamente diciendo, ¿y por qué tú tienes temor? La respuesta obvia es esta. El temor que estaba diciendo este hombre es porque yo no tengo las riquezas que ellos tienen. ¿Sabes? Las riquezas parecen dar seguridad, ¿no es cierto? Cualquiera que ésta sea. La riqueza es aquello que te hace sentir seguro. Es aquello que se convierte en algo en lo que tú crees que puedes confiar. Te hace sentir feliz y te trae paz. Mira, con esta definición, la riqueza puede ser tu esposo, tu padre, tus hijos, tu trabajo, tu cuenta bancaria, tus pertenencias, las tierras, las casas, etcétera. Aquello que te haga sentir tranquilo porque sabes que lo tienes. Que te haga sentir en paz porque sabes que ahí está.
Es decir, aquello en lo que llegas a confiar. Cuando Adán y Eva estaban en Edén, la fuente de esas cosas, de esa seguridad, de esa paz, de esa felicidad, de esa confianza, la fuente era Dios mismo. Ellos tenían todo y tenían una relación con Dios perfecta, entonces ellos no tenían temor, estaban seguros y en paz. No veíamos a Adán preocupado, ni mordiéndose las uñas, ni Eva tampoco, aunque la descripción es muy breve. Pero en realidad la fuente de estas cosas era Dios mismo. Cuando ellos dejaron de confiar en Dios y desobedecieron tajantemente a su palabra, es decir, pecaron, el pecado corrompió entonces todo lo creado, dice la Escritura. Y esto todo lo creado, hermanos, incluso implica lo creado físicamente está corrupto por nuestro pecado. ¿Cómo funciona eso? No lo sé. Pero dice que aún la creación gime por causa de nuestro pecado. Los animales no son como deberían ser, no funcionan todos como deberían funcionar. Alguien le preguntaba una vez, ¿y para qué Dios creó las moscas si contaminan, causan enfermedad? La única respuesta es esa no era su función. Pero ahora, porque hubo corrupción, las moscas están en la corrupción, por ejemplo. El pecado dañó de una manera que ni tú ni yo nos podemos imaginar, aún todo lo creado. Y cuando el pecado entra y corrompe todo, la relación amigable con Dios desaparece del hombre con Dios. Y entonces el hombre tuvo que buscar otra fuente de seguridad. Y es ahí donde yo lo llamo en este tema, en este título, él tuvo que buscar su Mesías personal o su Dios particular, aquello que le trae paz, seguridad, felicidad, gozo, tranquilidad. Se convierte en tu Dios. Se convierte en mi Mesías. Solo hay un Dios, es cierto, y solo hay un Mesías. Y este es Cristo. Sin embargo, por esta naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, siempre estamos en una lucha por buscar esa fuente de seguridad en algo visible y palpable. Yo puedo decir, si es verdad, Dios es el Mesías, en Él estoy seguro, cantarlo, incluso a veces emocionarme al hacerlo, al cantarlo, o al escucharlo, decir un amén, porque eso es cierto, así es. Pero cuando se presenta algo palpable, en lo cual yo pueda tocar y retenerme allí y confiar, empieza a haber una lucha con aquello que digo que creo y que no lo veo y no lo palpo. ¿Cuántos creyentes hemos negado a nuestro Mesías por el Mesías del trabajo o del dinero? Por lo menos una vez. Porque decías, es que necesito eso y Dios puede esperar. Entonces hay esa lucha por buscar algo palpable, tangible, que me traiga seguridad. Allí podremos hablar muchas cosas, como el que por eso en los matrimonios las personas viven desagusto, infelices. ¿Y a quién le echan la culpa? Al que tiene carne y huesos y no le puede hacer feliz. Entonces quiere convertir en su Mesías a su esposo. Y esto no va a suceder. Bueno, no va a traer buenos resultados. O cuando sus hijos son necios y hacen algo indebido y ellos se sienten derrumbarse, o Dios le quita a sus hijos, sienten que se les va el mundo, porque es ahí donde confiaban. Es ahí donde descansaban, era ahí donde tenían felicidad. Solo hay un Dios. Mira lo que dice el verso 6. Mira cómo lo define el verso 6. ¿Por qué te temer? Y luego dice, de los que confían en sus bienes. Confían, descansan en sus bienes. Y se jactan de la abundancia de sus riquezas. Por ello este salmo es sapiencial para mostrar la verdad contra este engaño. Pero la pregunta con nosotros, ya lo dije, no habla aquí a los que tienen cuentas superiores al $1,000,000, sino que ¿cuántos Mesías personales identificas que te has formado? ¿Por qué te sientes tranquilo y seguro? ¿En qué estás confiando? Sería muy espiritual y muy apropiado decir, en Cristo y por eso estoy descansando.
Pero analízate y piensa, ¿realmente es ahí donde descansa tu corazón? ¿O en qué otra área tú has creado tus mesías personales? El punto aquí, en primer lugar, es que los falsos mesías muestra el pasaje que están en bancarrota. Contrario a lo que implicaría ser un mesías donde descansas, estos mesías, ponle el nombre que sea, la esencia que sea en lo que confías, están en bancarrota. Nota por favor lo que dice versículo 7. Después de esa pregunta retórica, ¿por qué temes cuando ves que ellos se enriquecen y se ve que se ven bien y fuertes? Mira lo que dice el 7. Nadie puede, en manera alguna, redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa, y debe abandonar el intento para siempre, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. En este pasaje, lo primero que podemos ver acerca de estos falsos, este falso Mesías, las riquezas, como dije, es que no redimen de la muerte. De alguna forma, lo que está diciendo el salmista es, muy bien, esos que confían en sus riquezas se dan cuenta de algo, que nadie puede redimir a su hermano de ninguna forma. Y la idea de redimir es, como dice al final, para que viva eternamente, para que no vea corrupción. Es decir, ¿tú qué puedes hacer o qué pueden hacer las riquezas para evitar lo inevitable? Decía John MacArthur, este salmo lo que nos enseña es una verdad que todos vamos a experimentar y se llama la muerte. ¿Y cuántos llegan a pensar que a través de la inversión van a librarse o pueden librar a alguien de la muerte? Mira, pensemos un poquito en esto. Estos que confían en sus bienes no se dan cuenta que en sus riquezas, esos mesías están en bancarrota y les ponen toda su confianza y seguridad en ello y suplantan al verdadero Mesías. Pero ¿cuántas veces nosotros no actuamos de esa manera? Vas a dar un paso y piensas, bueno, no me hace falta nada. O vas a dar un paso y piensas, no, primero tengo que tener esto para poderlo hacer. O viene la enfermedad, y yo no digo que no hay que invertir en nuestra salud. No digo eso. Mientras haya posibilidad y tienes que ir al médico, hazlo, ¿verdad? Creo que es algo correcto. Pero ¿cuántas veces pensamos que un buen seguro de gastos médicos asegura? ¿Qué asegura? ¿Qué asegura realmente? ¿O de qué manera va a retrasar el día que el Señor dijo, hoy estarás conmigo? Hoy cerrarás los ojos y terminará tu vida en la tierra. ¿De qué manera esa riqueza va a hacer que esto no acontezca? Piensa en otra cosa. Como padres. Como padres quisiéramos tener a los hijos aquí, poderlos abrazar y no dejarlos cuando están en cierta edad. A veces como mamá y como papá, si el niño tiene que salir a algún lugar, yo no estoy llamando a la negligencia en esto, pero tiene que salir a algún lugar y se pone nervioso, se siente angustiado, angustiada. ¿Por qué? Porque dice es que van a ir y hay peligros y puede suceder. La pregunta es, ¿y tú lo podrás evitar? Suena crudo, pero el punto del salmista es, ¿quién puede evitar la muerte por medio de alguna riqueza que tengas? ¿Quién la puede evitar? Así como la muerte, el Mesías, los Mesías falsos están en bancarrota en toda otra área porque realmente nada les puede dar seguridad. Jesucristo dejó ejemplificado cómo los hombres abandonan lo que realmente les puede dar seguridad y lo suplantan por Mesías en bancarrota. Un ejemplo es la riqueza. Cristo enseñando acerca de esos falsos Mesías de la riqueza, el falso Mesías de la riqueza, enseñó una parábola del rico necio en Lucas 12. Y decía que este rico había acumulado tanto que llegó un momento y dijo, alma,
muchos bienes tienes para mucho tiempo. Entonces ahora sí, disfruta, alégrate, descansa, porque ya tienes lo que necesitas para vivir. Estaba confiando en su Mesías. Y concluye Cristo diciendo, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Necio, hoy vienen a pedirte tu alma, les dijo Dios. ¿Por qué? Porque el tener recursos no garantiza que vas a lograr lo que tu mente ha fabricado. Estaba acumulando para sí, pero estaba dejando a un lado a Dios en su vida. Todos tenemos planes, metas, proyectos, deseamos cosas, pero ten cuidado que no estés traicionando o suplantando al verdadero Mesías en tu vida. Los jóvenes quieren una pareja que ame al Señor y casarse, pero no es el Mesías. Los niños o los jóvenes quieren una carrera, pero ese no es tu Mesías. Los padres quieren dejar una herencia, pero ese no va a ser el Mesías para los que dejas atrás. No suplantemos al verdadero Mesías, es un engaño. También él enseñó cómo estos Mesías, a ver, aquí me moví un poquito, pueden ser también los seres queridos. Y esto es muy apropiado porque en el Antiguo Testamento existía lo que se llamaba el pariente redentor. ¿Cuál es la idea? El pariente que me puede redimir. ¿Qué es esto? Librarme. Cuando como judíos tú tenías una deuda tan grande que no podías pagar e incluso te esclavizabas ante una persona porque tenías una gran deuda o vendías tus tierras, el Señor estableció lo que se llamaba el pariente redentor. ¿Qué era esto? Que alguien con posibilidades y cercano a esa persona podía ir y saldar su deuda y liberarlo de la esclavitud o liberar sus tierras, o si una mujer moría su esposo y ella quedaba sin descendencia, el pariente redentor tenía que casarse con ella y generar descendencia. Alguien que lo librara de esa situación difícil en la que estaba. Y el Señor Jesucristo, cuando estaba en la tierra, pensando en cuáles cosas confiamos, Cristo dijo, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Ahora, no está diciendo allí que hay que aborrecer a las personas, sino que está diciendo en quién es en que confías y descansas. Y si tú confías y descansas más en tus padres, tu esposo, tus hijos, quien sea, esta persona, dice, no eres digno de mí. También habló acerca del Mesías de la religiosidad. Ve conmigo a Lucas 18. Sí quiero que lo veas allí. Y me van a ayudar a leer. Y conforme vayan leyendo, se van poniendo de pie, luego se sientan. Así lo vamos a ir haciendo. No se crean. Para despertar todos al unísono. No se crean. Miren, Lucas 18, versículos 9 al 14. Mira lo que dice, hermanos, versículo 9, ahorita me ayudas a leer del versículo 12 al 14, yo leo del 9 al 11. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban, ¿y aquí en quién? Dice, en sí mismos. Esta es la religiosidad. ¿Por qué? Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. O sea, pensaban que ellos estaban bien por sus obras y los demás no. Y luego dice el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. Es claro, el fariseo era considerado una persona honorable, el recaudador de impuestos era un traicionero de la patria. Entonces era obvio quién era el bueno y el malo, ¿no?, en este asunto. Y entonces en el 11 dice, el fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Lean ustedes del 12 al 14.
Esta persona dice que confiaba en sí mismo, sus obras, su justicia propia, se convirtió en su propio Mesías. Pero como el Señor Jesucristo enseñó, el otro fue el que descendió justificado antes que éste. ¿Sabes? Es alarmante cuando personas en las iglesias, cuando personas entre nuestra comunidad de creyentes, independientemente de la práctica que están llevando, que no siempre es lo mismo a lo que se ve, parecen estar completamente seguros en que están bien, pero las razones son similares a las de este fariseo. Y digo que es alarmante porque pareciera como que no pueden ver su verdadera condición quizá. Porque uno de los parámetros puede ser, no, nosotros los que venimos a la iglesia, pero no, los de allá afuera, y esa es la única categoría que hay. Venir a la iglesia y los de afuera. Pero esa no es una categoría ni siquiera bíblica. En el texto no dice que al entrar debajo de esto ya eres salvo y al estar fuera no lo eres. Sin embargo, siguen considerando quizá que por el hecho de hacer ciertas cosas, ellos están bien delante del Señor. Y la cosa es esta, que un Mesías falso no puede redimir de la muerte ni de la condenación. No puede redimirte. Un hijo de un pastor no es salvo. Eso lo hemos hablado mucho con nuestros hijos. Un hijo de alguien que va a la iglesia tampoco lo es. Y creo que parece obvio, pero llega a ser algo en lo que confían muchas personas. Ahora, estos Mesías no pueden hacer lo que Dios por medio de Cristo pudo hacer. ¿Qué pudo hacer? Regresa al Salmo 49 y mira lo que dice, por favor, allí el salmista. Salmo 49. Y leímos del 7 al 9, dice, no puede hacer nada para hacer que su hermano viva eternamente, para que no vea corrupción, es decir, para que no vaya y muera como todos morirán. Pero nota lo que dice el versículo 15 del capítulo 49 de Salmos. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Los creyentes del Antiguo Testamento entendían lo que entendió en la parábola el recaudador de impuestos. Ten piedad de mí porque soy un hombre pecador. Y entendieron que era necesario que Dios fuera el que redimiera, no ningún otro Dios falso o Mesías falso. Los creyentes del Antiguo Testamento creían que Dios haría algo para salvar sus vidas de la eternidad en la muerte. Quizá no entendían por completo cómo sería, pero el Señor les había enseñado que un inocente moriría. Era lo que les mostraba en cada sacrificio que les demandaba. El verdadero Mesías redime de la muerte. Hermanos, nuestro corazón habituado a los ídolos, yo no puedo pensar quizá que hay alguien aquí que diga, no hay algo más que me va a librar de la muerte, pero creo que a veces el problema es más discreto que eso. Nuestro corazón habituado a los ídolos crea dioses y mesías, aún de aquello que no es malo en sí. Pues al final es creación de Dios, pero entonces lo transformamos en algo pecaminoso. La riqueza que Dios otorga, por ejemplo, ¿para qué la usas? ¿Para el avance de tu pequeño reino, como decía un autor? ¿O para el avance del reino de Dios? Nos teníamos esto, pero no queríamos que fuera tan rápido. Dijo el pastor, esta es una pista de que ya debo terminar. Ok, estaba yo pensando en este punto acerca de cómo está nuestra confianza en la riqueza. Ayer en la clase de discipulado, con los hermanos que están allí, estábamos viendo acerca de las ofrendas. Estábamos hablando acerca de ello y comienza o llega a ser un tema espinoso. Pero hay una realidad y lo veíamos ahí brevemente. Nosotros determinamos todo lo que el Señor nos da en riquezas, para qué lo vamos a gastar.
El problema es que una de las filosofías nuestras es, muy bien, yo voy a repartir todo y luego de lo que me sobre voy a dar. El problema es que nunca sobra. Pero ¿sabes? Tengo que pagar esto, tengo que hacer aquello. Y es alarmante cuánto muchos cristianos invierten en su salud. Y entiéndame, yo no le estoy pidiendo cuentas ni viendo los sobres, pero no ofrendan para el Señor de la misma forma. Y quieren encontrar o queremos encontrar la tranquilidad en invertir en nuestros hijos, en invertir en nuestras casas, en invertir en nuestras comodidades, pero no invertimos en el reino de los cielos. Y ese pasaje en Corintios capítulo 9, cuando dice el que Dios ama al dador alegre, implica que a Él le interesa cómo manejamos nuestras riquezas. Los necios las usan para tratar de librarse de la muerte. ¿Y tú? ¿A quién quieres librar del sufrimiento? ¿A ti mismo? ¿Es tu reino el que avanza o es el reino del Señor? Dios te otorga la riqueza, ¿para qué la usas? ¿Qué reino está avanzando? Entonces, la riqueza es un falso Mesías, primera cosa, porque no puede redimir a nadie de la muerte. Pero también la riqueza es un falso Mesías porque las riquezas no glorifican a quienes los poseen. Mira por favor capítulo 49, versículo 10. Esto llegan a darse cuenta, verso 10, porque Él ve que aún los sabios mueren, hablando de sabios humanamente, y el torpe y el necio perecen de igual manera, y dejan al final sus riquezas a otros. Hay por ahí una frase que dice, nadie sabe para quién trabaja. Muchos ejemplos de personas que se agotaron, hicieron tanto, buenas personas que trabajaron, pero esta verdad la desconocían, mueren y al final uno de sus descendientes de los más necios se queda con todo y lo echa a la basura. Y decimos, si se hubiera levantado, pero ¿sabes una cosa? No es así como funciona, más bien, si esa persona hubiera entendido lo que realmente va a suceder. Ahora, las riquezas no glorifican a los que lo poseen. Dice aquí, todos mueren y las riquezas se las dejan a otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Verso 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Aunque ahorita lo vamos a ver, nada más quiero dejarte un detalle allí. ¿Qué tan importante es pensar en herencias? Herencias. Te voy a decir algo que ha pasado en mi mente. Ha pasado en mi mente el ahorro para el retiro constantemente. Y yo he pensado y he dicho, Alberto, ¿qué tienes? Pues nada. ¿Eres negligente? No, yo me esforcé, pero el Señor me llamó a predicar. Y eso me queda bien claro. Sí he sido negligencia en muchas cosas, pero quiero decir que en eso no es porque busque lo fácil. Y luego pienso y veo a mis hijos y digo, ¿qué les voy a dejar? Esos pensamientos son normales, creo que en todos, ¿no? ¿Y ellos dónde van a estar? Bueno, quiero que veas que en este texto la filosofía del necio es que sus propiedades duren eternamente. ¿Cuál es la idea? Que otros puedan usarlas. Está pensando en qué les va a dejar a los demás. Y aunque diríamos, bueno, ¿esto qué tiene de necio? Nuevamente, en que está confiando en quien no debe confiar. Si yo a mi hija le puedo dejar su casa y su auto, ¿eso la va a hacer feliz? Yo sé que no. Yo sé que lo único que le puede dar plenitud a su corazón es que Cristo cautive su corazón de tal manera que en el trabajo que esté, con su familia, con su esposo y con sus hijos, viva para servir al Señor. Y si eso le va a traer riqueza económica, está bien, pero lo que le puede dar solamente felicidad es el verdadero Mesías. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que tan fácilmente nos podemos deslizar bajo las filosofías equivocadas, pecaminosas que este mundo maneja. Ahora, sigo leyendo. Dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas.
y sus moradas por todas las generaciones. A sus tierras han dado sus nombres. Pero, dice la sabiduría de Dios, pero el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Explico acá. El hombre, aunque resiste aceptarlo, percibe que la muerte es inevitable. Se da cuenta, dice que mueren. Y como criaturas de Dios tenemos necesidad de hacer algo que le dé sentido a nuestra existencia. Entonces se toma una filosofía de hacer algo que sea permanente. Les he platicado esa historia que leí acerca de los nazis, que una manera en que literalmente perturbaban a los que tenían presos era que hacían un hoyo y al siguiente día lo tapaban y luego hacían otro hoyo y lo volvían a tapar y estaban así día tras día, día tras día. Y decía este escritor que los nazis en un momento dado se dieron cuenta de la mejor manera de matar porque ya no querían gastar en balas. Cuando una persona no tiene propósito en su vida, no quiere vivir. Y iban y ellos mismos se mataban. Ahora, creo que tenemos necesidad de hacer algo que le dé sentido a nuestra existencia. Entonces, toman una filosofía de hacer algo que sea permanente. ¿Y qué buscan? Reconocimiento. Mira lo que dice el verso 18. 49-18. Aunque mientras viva, asimismo se felicite y diga, qué cosas he hecho, mira las cosas tan maravillosas que he hecho, mira lo que he logrado, mira lo que he alcanzado. Esto llega a identificarse muy fácilmente. Cuando hablamos de los logros y metas que hemos tenido, manifiesta esta filosofía. La filosofía de la necesidad del reconocimiento. Yo soy, he logrado, he hecho. Conocí a una persona que cuando nos sentábamos a la mesa por 2 horas y media, podía hablar de todo lo que creía, pensaba, iba a hacer, soñaba, ya había alcanzado, y toda la charla se centraba en esa persona. Hermanos, no está mal hablar de lo que hay o de lo que somos o de nuestras luchas, ni tampoco decir, yo no voy a hablar de mi vida. Pero lo que quiero decir es que dice aquí, ellos buscan aplaudirse a sí mismos y felicitarse y decir, estás haciendo un gran trabajo. ¿Por qué? Porque tienen necesidad de hacer algo que sea y le dé sentido a su vida. Satisface su corazón al ver lo que ha logrado, a sí mismo se felicita y necesita que otros se lo reconozcan. Mira lo que sigue diciendo ahí. Aunque mientras viva a sí mismo se felicite y aunque los hombres te alaben o le alaben cuando prospera, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, nota, cierra igual que el otro texto que leímos, es como las bestias que perecen. Ahora, antes de entrar a eso, se toma esa filosofía de hacer algo que sea permanente y que esto tenga reconocimiento. Y buscan también perpetuidad, intentan cubrir a sus descendientes y esperan ser recordados por ellos. Intentan de alguna manera dejar un legado. ¿Has oído esa filosofía o esa idea de mientras pensemos y estemos pensando en ellos, ellos viven con nosotros? El principio bíblico es, si tú no viniste al Redentor correcto, tu memoria, tus obras, todo lo que eres, todo lo que hiciste y todo lo que en la vida pudiste alcanzar, será puesto en el olvido. Nadie jamás se acordará de ti. Esto es lamentable. Buscan la gloria, pero ¿cómo la llama la Escritura? Verso 12. Lean ustedes por favor el verso 12. Fuerte, hermanos. ¿Qué dice? Pero el hombre en su gloria no permanecerá, es como las bestias que perecen. Ahora, aquí me moví un poquito. No tendrán sentido su vida. Es un falso Mesías el buscar esa gloria. Porque la gloria, la exaltación verdadera, solo proviene de Dios por medio de Cristo. Mira lo que dice el verso 14 ahí mismo. Hablando del necio, como ovejas son destinados para el Seol, la muerte, el sepulcro. La muerte los pastoreará.
Pero mira esta frase sencilla hablando de los creyentes. Los rectos los regirán por la mañana. Y regresando al necio, dice, su forma será para que el Seol lo consuma. Es decir, su cuerpo, la única utilidad es que el Seol, la muerte, la tumba, lo va a consumir. Para eso fue, vamos a decirlo así, para eso fue creado, fue su propósito. Fue todo lo que pudo hacer y lo que va a poder hacer. Pero bien interesante, pero los rectos los regirán por la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que los rectos serán exaltados. Nota conmigo, por favor, Daniel capítulo 7, verso 18. Este habla de los creyentes, de los santos, los llama el libro de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 18. Recuerda, es un falso Mesías porque no puede darle gloria a nadie, no le puede traer gloria a nadie. 7:18. Dice el verso, pero los santos del Altísimo recibirán el reino. Y nota esto, no quedarán en la tumba, no será hasta ahí lo que pudieron hacer en vida, sino que poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Ve conmigo Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, por favor, y léanlo ustedes, hermanos. Apocalipsis 26. Las riquezas no glorifican a los que los poseen. Apocalipsis 26. ¿Listos, hermanos? Adelante, fuerte. ¿Qué dice? Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. La muerte no los pudo retener. Cristo sí los libró de la muerte. Pero más que eso, dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Hermanos, ahí está la gloria permanente, eterna, ser glorificado, ser exaltado, ser puesto en una posición de honor, no porque lo merezcamos, pero es a través del Redentor, del verdadero Mesías que es Cristo. Cuando vemos las cosas de esta manera, hermanos, es por eso la pregunta del salmista, ¿por qué temes? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Si tú has sido redimido, si tú vas a reinar, si tú sí vas a ser glorificado. Hermanos, pero a veces seguimos buscando lo que este mundo dice que es gloria. ¿Y cómo lo llama la Escritura? Vana gloria. Le pone ese prefijo. ¿Qué significa esto? Una gloria hueca. Una gloria vacía, una gloria que es por un momento, aplauso, reconocimiento y por la eternidad nada. Pero nosotros seremos realmente glorificados por medio de Cristo. ¿Cuál es tu más grande riqueza? Ahora, termino con este punto. La riqueza es un falso Mesías porque no puede redimir a nadie de la muerte. Es un falso Mesías porque tampoco glorifica realmente a quienes poseen esas riquezas. Y en tercer lugar, las riquezas no producen entendimiento. Ahora, hay que entender algo. Las riquezas no hacen necios a quienes las poseen. Yo no estoy diciendo que los que tienen riqueza, entonces son unos necios. Pero lo que sí dice el texto es que las riquezas no les hacen sabios. Y esto es bien interesante. Los poderosos de la tierra, los ricos de la tierra, los poderosos en todas las áreas, que tienen muchas cosas en las cuales confían y se han encumbrado en este mundo dirigido por Satanás, son los que son considerados sabios. ¿Cómo llegaste a ser reconocido de esa manera? Y ellos son los que implementan las filosofías de vida de este mundo. Y luego nosotros estamos persiguiendo esas mismas ideas de gente que son simplemente descritas como necios. Ya les he dicho muchas veces que algo que piden ahora los trabajos es, ¿y cuáles son tus ambiciones? Hasta el término era un término negativo hace algún tiempo, pero ahora es algo que te busca. Queremos gente ambiciosa, gente que busque crecer y hacer y lograr y no le importen los demás, pero que lo haga. Y ahí van los cristianos también y queremos las mismas cosas. ¿Quién estableció esas filosofías? Mira por favor lo que dice el versículo 13 y 14. Este es el camino de los necios.
de los insensatos. Y recuerda, no son necios por tener dinero, pero no son sabios por tenerlo. Y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Así lo hizo él y le funcionó. Ahora esto es un parámetro que hay que seguir. Bien, seguirán el mismo camino, está diciendo la Escritura. Como ovejas, son destinados para el Seol. La muerte los pastoreará. Y luego vimos este pasaje. Los rectos los regirán por la mañana. Pero de ellos su forma será para que el Seol los consuma, de modo que no tienen morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Ahora, hermanos, el rumbo de los necios y de todos los que siguen sus filosofías. Y como dije, los que tienen poder son quienes marcan el rumbo de la sabiduría de este mundo. Hermanos, un ejemplo muy breve, muy sencillo. ¿De dónde proviene tanto apoyo hacia las ideologías de género? ¿De dónde provienen tantos comerciales en televisión? ¿Tantas producciones cinematográficas? ¿Tanta promoción para esto? ¿Y tú y yo podríamos decir que es algo nuevo? No. Hay gente que testifica que en las partes más altas del gobierno la práctica homosexual es algo que ellos hacen de manera tan natural. Y desde ahí viene la promoción a todo como quieren que se viva en este mundo. Es de ahí donde viene la fuerza. Son necios, la riqueza no los hace sabios, y ellos imponen cómo se debe vivir, y sus filosofías son seguidas por otros. Es un ejemplo simplemente. Pero de la misma manera, hermanos, proviene de gente que trae influencia por su poder. Pablo explicó que por su falsa sabiduría está en camino al juicio. Ve conmigo a 1 Corintios 3, 18. Cuando dije que iba a terminar es que es el último punto que quiero acabar, ¿de acuerdo? Es que luego dicen que les miento. No. Tengo que explicarme con otras palabras. Nota 1 Corintios 3, 18, por favor. Nadie se engañe a sí mismo, dice el 18. Si alguien de ustedes se cree sabio, según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, ¿qué es? Dice, es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles, de esos sabios de este mundo. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Le dice al creyente, le está diciendo al creyente, no te sientas sabio porque estás siguiendo a un hombre y una filosofía. Entiende que tienes todo en Cristo, has recibido todo en Cristo y por eso eres sabio. La sabiduría no se alcanza en llegar a la cumbre de este mundo, sino que el Señor es el que la da. El creyente en Cristo ha recibido la sabiduría de Dios y entiende todo lo que es suyo. Mira, el mismo salmista concluye con los versículos finales. Y al concluir con los versículos finales, lo que está diciendo en pocas palabras es, entonces, no temas. No temas cuando otros se enriquecen. Eso no es lo que tú necesitas, porque las riquezas no libran de la muerte. Mira lo que dice el 16. No temas cuando alguien se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta. ¿Por qué? Porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Nada se llevará. Pero Dios es el que redimirá tu alma del poder del Hades y de la muerte, como dijo en el versículo 15. No temas cuando parece que no alcanzas las glorias de este mundo. ¿Por qué? Porque dice el texto que su gloria no descenderá con ellos. Es vana. Pero tú perteneces al Mesías, al verdadero, y serás glorificado en la verdadera gloria porque reinarás mañana. Es lo que dice la promesa del Señor en el verso 14. Concluyendo el salmista, dice entonces, no temas, aunque ellos se muestren confiados y se feliciten ellos mismos,
porque son necios y no entienden su destino final. Verso 18. Aunque mientras viva a sí mismo se felicite y aunque los hombres le alaben cuando prospere, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz, estarán en tinieblas perpetuas. Solo cuando tu Mesías, Cristo, cuando lo tienes a Él, tu vida tiene propósito, tiene sentido, porque tienes una identidad. ¿Cuál es tu identidad, hermano? Si has creído en Cristo, tu identidad es que eres un redimido. Él redimirá mi alma de la muerte. Pero leyendo el verso 20, aquellos cuyos Mesías son las riquezas tendrán un propósito similar. ¿A quién? Mira el 20. El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Tú y yo tenemos una identidad si has creído en Cristo, y esa identidad es que eres un redimido por el Señor. Reinarás con Él. Pero mira la cosa. Quienes persiguen las glorias de este mundo, quienes tienen los Mesías de este mundo, dice, es igual que una bestia. ¿Cuál es el propósito de la bestia? Ninguna. Realmente nacen, crecen, mueren y hasta ahí. Y les va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, no temas. No temas. Hermanos, la riqueza es un falso Mesías. ¿Cuántos falsos Mesías están en mi vida en los cuales estoy confiando? Y no recuerdo la identidad que solo por el verdadero Mesías me ha sido otorgada. Gracias a Dios porque esa es sabiduría. Y lo que el mundo promueve no es otra cosa que necedad. Vamos a orar. Señor, tú eres sabio. Ayúdanos a poder seguir tu sabiduría. Mi Dios, ¿cuántas veces nos sentimos tentados a perseguir lo que este mundo alcanza, lo que este mundo posee? Pero tú nos dices, no temas. Tú serás redimido. Tú reinarás. Tú nos recibirás, dice el Salmo. Señor, la gloria verdadera, la permanencia verdadera, la identidad verdadera, solamente se alcanza en Cristo. Señor, te pido gracia y sabiduría, porque hay muchas cosas necias que aún se albergan en nuestro corazón. Gracias, mi Dios. Permítenos alabarte y honrar tu nombre en el nombre de Cristo Jesús.